En Casa de Oración somos un grupo de personas que día a día es regenerada, que reconoce que solo por medio del sacrificio de Jesús se puede lograr una nueva vida. Queremos compartir las virtudes de Jesús con amor y obediencia. Amor, gozo, paz, paciencia. Que nos llamó y nos trajo a su luz, anunciando las buenas nuevas de salvación. Benignidad, bondad, encontrando la verdad, predicando una sola palabra para todo ser humano en este mundo. Mansedumbre, Ven, te invitamos a ser parte, siendo lo visible de un Dios invisible, aprendiendo a cuidarnos, amarnos y fortalecernos en la fe. gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz, me hiciste justo, Jesús. Ya no tengo que buscar agradar a nadie más. No, no. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo aceptas como soy, tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi libertad con tu sangre en la cruz, me hiciste justo, Jesús. Ya no tengo que buscar agradar a nadie más. No, no. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar
es por mi esfuerzo, sino por tu gracia. Es tu Espíritu Santo obrando en mí. Fuimos sellados por tu Espíritu Santo. Fue tu promesa, te pertenezco a ti. Gracias, Jesús. Yo soy. Te doy gracias. Gracias, Jesús. Yo soy. Gracias, Jesús. Yo soy. Gracias, Jesús. Yo soy. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Gracias, Jesús, por tan grande amor, por tu sacrificio acepto soy. Me puedo acercar con esta confianza a tu trono de gracia. Mi ayuda eres tú. Hoy vamos a hablar de nacer de nuevo. Y la referencia va a ser Jesús y Nicodemo. Vamos a ir a Hebreos 9:27. Hebreos 9:27. ¿Sí me escuchan bien? ¿No? ¿Me pongo más el micrófono? Ok. ¿Ahí sí me escuchan bien? ¿Seguro? Bendito eres por siempre. Padre, incline su rostro, vamos a orar, Padre.
Le damos gracias, bendito Dios, por ser bueno en grande manera, Señor, por su amor, por su misericordia, por su bondad para con nosotros, bendito Dios, por tenernos paciencia, Padre. Cada día, Señor, usted derrama su gracia y su misericordia sobre nuestras vidas. Enséñenos, bendito Dios, como dijo el salmista, a entender nuestros días, bendito Dios, lo frágiles que somos, Padre, a tomarnos de usted, bendito Dios, y no soltarnos, Padre. Gracias por su palabra, Señor, que usted nos da en este día. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón a lo que usted quiere enseñarnos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Sí sabe usted lo que es nacer de nuevo? ¿Sí sabe lo que es nacer de nuevo? Ok, vamos a ver hoy en día. Así como usted, yo comparto con muchas personas, o sea, vivencias por el trabajo, por donde vivimos. Y me toca convivir con personas que nos decimos cristianos, que nos decimos que conocemos del Señor. Y no sé, de pronto vemos que hay personas que, a pesar de que se dicen que son cristianas, su forma de vivir no refleja eso, no es congruente. Y a veces puede uno preguntarse, ¿será que no se dan cuenta de la forma en que viven? ¿Será que algo que para nosotros de pronto es evidente que está mal en aquella persona, pero para ellos como que no? Y dice uno, ¿es en serio que no se dan cuenta que está mal lo que hacen? ¿Es en serio que piensan que están bien? O sea, cosas que son tan evidentes, que están mal, pero ellos actúan como que si estuviera bien. Y dice uno, ¿es en serio que no se dan cuenta? O sea, entonces es cuando te cuestionas si esas personas verdaderamente han nacido de nuevo. Porque te platican su vida y te evidencian su vida con una naturalidad que tú dices, no puede ser serio que esta persona esté haciendo esto y no se dé cuenta que está mal. Y en estos tiempos finales, hermanos, en los que aún el mundo, ayer escuchaba a un hombre que no conoce a Dios, no es cristiano, pero él decía, este mundo va de mal en peor, hablando de los tiempos que vienen. Y le decía a las personas que lo escuchaban, les decía, no crean que las cosas van a mejorar, van a empeorar, vamos a ir de crisis en crisis, de emergencia en emergencia. Y yo lo escuchaba y decía, aún el mundo sabe que este mundo va a un colapso. La pregunta es, ¿nosotros como cristianos tenemos eso también en nuestro corazón? ¿Sabemos que la venida del Señor está cerca? O sea, es evidente en nuestras vidas y nos estamos preparando para esto, o cómo estamos viviendo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces vamos a morir? O sea, eso lo tenemos que tener bien claro los cristianos. Eso lo tenemos que tener bien claro los que leemos la palabra de Dios. De la manera que está establecido para los hombres, o sea, para el ser humano, que mueran una sola vez. Y después de esto, ¿qué? El juicio.
la pregunta es, ¿usted sabe cuándo se va a morir? Ese es el problema, que siempre creemos, siempre decimos, no, mañana me voy a poner bien, mañana voy a arreglar esta situación, mañana voy a enderezarme, padre, mañana vas a ver que le voy a echar ganas, mañana y mañana y mañana, pero se nos olvida que dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, en el momento en que llegamos a partir de esta tierra, ya no va a haber oportunidad de arreglar nada. No va a haber oportunidad de arreglar aquel problema que tienes, de reconciliarte con aquella persona, de quitar esa situación en tu vida que tú sabes que está mal. No va a haber oportunidad. Mueren una sola vez y después, ¿qué dice? Juicio. Vamos directo a un juicio. Ya sea al tribunal de Cristo o ya sea delante de Dios, pero vamos a un juicio directo. Cuando usted y yo, el día que partamos de esta tierra, cuando abramos los ojos, nos vamos a encontrar ante un juicio. Bueno, así dice la Biblia. ¿Ustedes le creemos o no le creemos? Vamos a ir a Juan capítulo 2, versículo 24. Juan 2:24. Antes de la plática que Jesús tuvo con Nicodemo, es importante que tengamos un cimiento, es importante que tengamos esta parte es muy importante porque de pronto no podemos, nos puede costar trabajo entender lo que Jesús le está hablando a Nicodemo. En Juan capítulo 2, versículo 24 dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. ¿Qué característica tiene Jesús? Nos conoce a todos. Mire, usted me puede ver a mí y usted puede decir, el hermano Charlie, olvídese, pero Dios me conoce bien a mí. Yo lo veo a usted y lo veo así con esa cara de santidad y digo, el hermano, bien dedicado delante de Dios, pero Dios lo conoce bien a usted. Amén. O sea, nosotros podemos de pronto engañar a las personas o podemos dar una apariencia que querramos mostrar ante las personas, pero dice la Biblia, Jesús no se fiaba de ellos porque Él conocía a todos. Jesús te conoce, Jesús nos conoce a cada uno de los que estamos aquí. Él sabe nuestra situación, nuestra condición de todos los que estamos aquí, Él la conoce. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Ok, entonces dice el versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, Él no tenía necesidad de que alguien viniera y le dijera, no, mira Jesús, ten cuidado con aquella persona porque no, olvídate. No, dice, pues Él sabía lo que había en el hombre. O sea, desde el momento en que usted y yo entramos por esa puerta, Dios sabe lo que hay en nosotros. Cuando en el momento en que empieza la alabanza y levantamos nuestras manos y oramos a Dios y alabamos a Dios, Dios sabe lo que hay en nosotros. O sea, Él sabe lo que hay en el hombre. Otra traducción de esa parte dice, Jesús no necesitaba que nadie le dijera cómo era la gente, porque sabía de antemano lo que todos pensaban. Ok, con esa escritura ahí, ahora vamos a ver el encuentro de Jesús con Nicodemo. O sea, Nicodemo es un hombre que se la pasó todo el día. Vamos a ver un contexto. Nicodemo necesitaba hablar con Jesús. ¿Cuánto tiempo ese hombre había una confusión en su mente y él decía, aquí está pasando algo y yo necesito que mis preguntas sean contestadas, yo necesito hablar con este hombre? O sea, buscando la ocasión, buscando el momento.
él había una revolución en su corazón y él necesitaba platicar con Jesús. Y dice en Juan capítulo 3, versículo 1, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, y dice, un principal entre los judíos. Aquí en este capítulo, que tal vez es el más conocido de la Biblia, este capítulo 3 de Juan, donde está el Juan 3:16, que tal vez sea el versículo más conocido de la palabra de Dios, dice que aquí aparece un hombre, dice, que se llamaba Nicodemo, dice que era fariseo. Bueno, en ese tiempo, en ese contexto, ser fariseo era lo más importante en este mundo. O sea, ser fariseo era lo máximo. Estamos hablando en el contexto israelita, los hebreos. Para ellos ser fariseo era lo más importante. Junto a los saduceos eran las dos principales sectas del judaísmo. Todo hebreo debía estar o era saduceo o era fariseo. No, si era hebreo no podía estar en término medio, no podía decir, no, yo ni fariseo ni saduceo. O era saduceo o era, los fariseos eran los más dominantes. O sea, ser fariseo era lo máximo. Y este hombre Nicodemo, que su nombre significa victorioso entre su gente, o sea, su padre, el que le puso ese nombre, dice, tú eres victorioso entre su gente. O sea, Nicodemo venía de una casta de hombres y mujeres que eran de la religión farisea, y eran gente importante. Y cuando este hombre le pone el nombre a su hijo, tú eres victorioso entre su gente. O sea, esa era la manera de vivir de Nicodemo. Lo que él conocía era ser principal, era ser gobernante, era regir, era tener autoridad, era tener un rango, un poder. Todo eso era lo que él conocía desde su niñez, lo que él había aprendido de sus padres, y toda esa revolución venía en su corazón. Ahora dice que este Nicodemo pertenecía al Sanedrín. El Sanedrín era un grupo al cual solo pertenecían 71 personas. Las más notables de la nación. O sea que este hombre no era cualquier persona la que se acercó a Jesús. Pero acuérdense que Jesús, ¿qué? Conocía a las personas, ¿se acuerda? O sea, era un hombre notable, era un principal entre la nación, era un hombre respetable, con autoridad, con gobierno. Pero cuando él se acerca a Jesús, Jesús sabe lo que hay en el corazón de este hombre, él sabe la revolución que trae ahí. Y dice en el versículo 2, dice, este vino a Jesús de noche. Ahí se ha especulado muchísimo acerca de por qué Nicodemo llegó de noche. Y hay tantas definiciones acerca de esto que sería pues una pérdida de tiempo nosotros detenernos ahí. Muchos dicen que porque le daba vergüenza, por pena, por timidez, porque a otros dicen que porque él quería tener una buena plática con Jesús, y en el día era imposible hablar con Jesús porque Jesús estaba ocupado, siempre había gente queriendo platicar con él. Entonces él quería estar a solas con Jesús. Dada su jerarquía, también muchos dicen que al ser visto con Jesús, pues quedaría en entredicho su autoridad. Él dice algo importante, le dijo, Rabí, sabemos. En esta parte, cuando yo estaba estudiando esto, me hizo el Señor acordar algo. Sabemos. Estaba hablando de varios. Estaba hablando de varios, tal vez los 70 del Sanedrín. Varios, tal vez 10, 15, 20 se sentaron a platicar y empezaron a decir, oye, ¿sí han oído a ese tal Jesús? ¿Sí han oído a ese tal Mesías que anda por ahí predicando? ¿Sí lo han oído? No, pues que sí. ¿Y si han visto lo que ha hecho? No,
No, pues sí, sí hemos visto, mira, por allá resucitó resucitó a alguien, por allá convirtió el agua en vino, por allá caminó sobre las aguas. No, este hombre está tremendo, sabemos. Y digo que me llama la atención porque mire, cuando yo tenía como unos 15 años más o menos, me acuerdo que un tío se convirtió al evangelio. Era borracho, mujeriego, jugador. O sea, esos de los que los corridos cada rato hablan de esas personas, ¿verdad? Así era mi tío. Y en una de esas, peleador también era, peleador. En una pelea de esas, le dan unos balazos. Toma tus 3 balazos para que te mueras. Lo llevan al hospital. En el hospital hay gente que va a los hospitales a predicar, fíjese. Qué importante es eso. Y llegando ahí, pues le llegaron los hermanos, oraron por él y Dios tuvo misericordia y le dio oportunidad a mi tío. Dios tocó su corazón. Mi tío cuando sale de ese hospital, pues sale transformado, porque Dios tuvo misericordia. Él entregó su vida a Dios en esa necesidad. Tú con 3 balazos en el cuerpo y sabiendo que te vas a morir y te dicen, ¿te quieres entregar al Señor? Pues yo creo que sería uno muy duro de corazón, ¿verdad? Claro que se entregó a Dios, pero Dios cambió su vida, hermano. Sale mi tío completamente cambiado. O sea, de la noche a la mañana. Y sale, lo primero que una persona hace cuando pasa eso es querer que todo el mundo se entere, ¿verdad?, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y nosotros, ahí es cuando le digo que ese sabemos, porque era evidente el cambio. Nosotros pudimos ver el cambio de mi tío, que un hombre que él no podía vivir sin tomar, hermanos. O sea, él siempre usted lo veía con una botella. Cuando él sale, él completamente cambia esa vida. Su familia, obvio, imagínense una familia así, pues desbaratada. Él vuelve y junta a su familia, a su esposa, a sus hijos, o sea, su vida transformada. Y va y nos visita, pues a compartirnos lo que Dios había hecho con él. Y yo me acuerdo que todos lo escuchamos por respeto, ¿verdad? Y vimos, era evidente, la sanidad que se había salvado. Dios lo sanó y lo restauró en su físico y en su alma. Y cuando él sale y todo, aunque era evidente el cambio, ¿sabe qué hicimos nosotros cuando él se fue? Empezamos a criticarlo. Y empezamos a decir, ay, sí, mi tío, bien mujeriego que era, bien borracho, ay, ahora sí voy dándose golpes en el pecho, muy santo. ¿No le llegó a pasar eso? ¿No le llegó a pasar cuando se convertía la gente que usted conocía? Lo primero que decíamos era, ay, ni que no lo conociera. Ahora sí que ay, muy, muy santo, ¿verdad? Sabemos. O sea, yo le hago una pregunta. ¿Para usted es evidente lo que Dios hace? ¿O usted todavía tiene dudas? ¿Es evidente para usted que hay un Dios que está vivo? O sea, yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene evidencias del poder de Dios? ¿Usted tiene evidencias de la existencia de Dios manifestada? O sea, esto es lo que este hombre le está diciendo. Sabemos. Pero en ese sabemos, nomás él dice, yo tengo que ir más allá de esto que yo estoy viendo. Si eran más, ¿por qué no llegaron esos más que dijeron, sabemos que has venido de Dios? O sea, estos hombres que eran del Sanedrín, que si alguien sabía de Dios en ese tiempo, eran los fariseos.
Si alguien sabía de Dios en ese tiempo eran los del Sanedrín, o sea, eran los que custodiaban, por decir así, la sabiduría, el conocer de Dios. Y cuando estos hombres se sientan a analizar, dicen, ese hombre no podría hacer lo que hace si Dios no lo estuviera respaldando. Ese hombre no podría hacer todo aquello si Dios no estuviera a su lado. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué lo mataron? Porque eso es lo que Nicodemo dice, sabemos. Que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Cuáles señales? Resucitaba muertos, multiplicaba el pan, sanaba enfermos, todas las enfermedades, liberaba demonios. O sea, Jesús, señal tras señal, o sea, era la evidencia de que Dios estaba con él respaldándolo. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Que Nicodemo comete un error, que dice, Dios está contigo. Eso nos consta. Es evidente que Dios te respalda, pero nomás le alcanzó para ser maestro. Sabemos que has venido de Dios, ¿como qué? Como maestro. Jesús nunca dijo que él había venido como maestro. Él decía, yo soy el Mesías. Cuando el ángel Gabriel a María se le presentó para el anunciamiento, le dijo que era Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando los ángeles a los pastores que estaban allá, cuando Jesús nació, les dice, hey, ha nacido el Salvador. A Juan, cuando Juan el Bautista, cuando se le presenta, le dice, tú eres el que vas. Juan anuncia a Jesús como el Cordero, el que quita el pecado. Jesús mismo se presenta como el Hijo de Dios, como el ungido. Jesús dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me he enviado a predicar. Jesús se presentó, pero cuando Nicodemo está con él y dice, empieza bien, y dice, lo que tú haces es porque Dios te respalda, pero nomás le alcanzó para ser maestro. Hermanos, es importante lo que Jesús representa para tu vida. ¿Qué representa Jesús para tu vida? ¿Quién es Jesús para ti? Porque en ese concepto que tú tengas de Él, es lo que te va a juzgar para la eternidad. Lo que Jesús represente para ti. Jesús estaba mirando el corazón de Nicodemo. Yo me imagino a Jesús viéndole su corazón. Las palabras no concordaban con lo que había en el corazón. Es más, Nicodemo ni sabía lo que estaba hablando. Vamos a ir a Mateo, aparte ahí Juan. Vamos a ir a Mateo capítulo 16. Mateo 16, 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, a Dios le interesa el concepto que tú tengas de Él. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Eso era lo que Nicodemo tenía el concepto de Jesús. ¿Eres algún maestro? Y él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Mire, si usted sale a la calle, podemos preguntarle a las personas, oye, para ti, ¿quién es Jesús? Y vamos a encontrar infinidad de respuestas a eso, válidas, no válidas.
Pero no es tan importante eso, sino lo que tú y yo tengamos, el concepto que tú y yo tengamos de Dios. Pedro, respondiendo, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es muy importante lo que Jesús represente para nuestras vidas. Porque mira, lo que Él representa para nuestras vidas es la forma en que tú y yo nos vamos a mover en este mundo. Hablaba con un joven y él me decía, Charlie, me gustaría que escuchara las canciones que el Señor me ha dado para componerle. Y yo, está bien, me da mucho gusto. No, de veras, Charlie, vieras que el Señor me da unos cantos cuando estoy en oración y el Señor me empieza a dar y no, maravilloso. Y digo, gloria a Dios. Y la verdad me tenía apantallado. Y dice, mira, lo que es los dones que Dios le da a las personas, ¿verdad? Y cada rato me decía así. Y un día, hablando con un hermano de él, porque yo conozco de él, pues el tiempo en que podemos compartir, aparte en el trabajo, a veces compartimos mucho tiempo, horas, tal vez días, pero ese es el tiempo en que yo lo conozco, y ese es el tiempo en el que él usa un lenguaje y usa una forma de vivir que yo digo, este es un hombre de Dios, en ese tiempo que compartimos, ¿verdad? Y un día, yo hablando con su hermano, y yo diciéndole, oye, Dios cómo ha bendecido a tu hermano con cantos y le da esa gracia para componer, y yo pues ensalzando lo que yo conozco de él en los tiempos que él convive conmigo. No tengo nada que decir malo de él, yo veo un comportamiento muy bueno. Su hermano se me queda viendo y me dice, tú no sabes, ¿verdad, Charlie? Y yo le dije, ¿qué? Vale, o sea, su hermano, acaba de dejar a su esposa y ha andado como con 3 mujeres. Yo sentí que me iba a dar la pálida, hermano. O sea, de veras se me bajó la presión. Le dije, no, estás bromeando. Dice, sí. O sea, tiene tanto tiempo que dejó a su esposa y ha andado como con 3 mujeres más. Entonces ahí fue donde yo empecé a cuestionarme, a preguntarme, ¿qué ha hecho Dios en la vida de esta persona? ¿No se da cuenta? Y después de que se me bajó la presión, luego me dio mucho coraje, y luego quise como así con la espada desenvainada, ¿verdad? Pero también luego me dio misericordia y dije, Señor, por favor, dame gracia y sabiduría para hablar con esta persona. Dame las palabras, porque puedo saber la situación, pero dame las palabras para que esta persona sea restaurada y se dé cuenta lo terrible que está. ¿Sí me entiende, hermano? O sea, es que el Señor me da cantos y el Señor acá y el Señor allá y vieras cómo me usa. Yo digo, pero Dios mío, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué representa Él para tu vida? ¿Dónde está Jesús en tu corazón? Por eso Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? El mundo dice, no, tú eres un gran hombre, un gran maestro, un iluminado. No, olvídese, Jesús era un gran pensador. O sea, el mundo puede pensar todo eso, pero ¿qué significa Jesús para mí? Pedro le dijo, tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era congruente lo que él decía con lo que ellos habían hecho, porque lo habían dejado todo por seguirlo a él. Tú eres todo para nosotros, Jesús. ¿Sí estamos o no estamos, hermanos? ¿Sí está entendiendo o no está entendiendo? ¿O cambiamos de tema? Porque tengo aquí uno acerca de prosperidad buenísimo, hermano. ¿Qué es Jesús para ti? ¿Qué representa? Vamos a ver otra. Juan capítulo 6, versículo 60. Esta escritura a mí me gusta mucho. Cuando la primera vez que yo prediqué en este ministerio, tal vez algunos no saben, pero era para allá, ¿cómo se llama? Libertad se llama la colonia, Libertad, por eso se llama Libertad, y qué tremendo nombre para este ministerio. Era una casita, ¿verdad, hermanos? No se podía llenar porque no se lleva nada, porque no se podía. O sea, y ahora ver cómo el Señor está haciendo y lo que va a seguir haciendo. Pero sabe una cosa, hermano, para que esto crezca, yo le digo a los misioneros, el problema no es la gente. Quitémonos de la cabeza, es que la gente es dura. Eso es una mentira del diablo. Es que no, mire, el problema para que esto funcione, somos nosotros. Y usted va a decir, no, hermano, Dios quiere que funcione. Porque la Biblia dice, en su palabra dice que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el propósito de Dios es ese, que la gente conozca de Él. O sea, el problema no es Dios. El problema es que usted y yo nos conectemos con Él. Que usted y yo podamos ponernos en esa sintonía para que Él entonces traiga, porque el Señor es el que trae a la gente, los que van a ser salvos. Y el problema del pastorado, del liderazgo, es a veces el temor de conducirnos, o el temor a veces de la enseñanza, de que la gente no se vaya a ofender, de que la gente no vaya a malinterpretar. Y a veces nuestro comportamiento, o a veces nuestras decisiones, lo primero que pensamos es que no se vayan, porque queremos que haya multiplicación. Amén. ¿Sí están de acuerdo? O sea, no sé cuántos sabemos ahorita, pero ojalá pronto haya el doble. Eso es bueno, eso no es malo, crecer no es malo. Amén. Ok. Con esa base vamos a leer aquí lo que dice Juan 6:60. Los seguidores, estoy leyendo una versión Palabra de Dios para Todos. De pronto es un poquito diferente a la suya. Los seguidores de Jesús oyeron esto y muchos de ellos dijeron, su enseñanza es difícil. ¿Quién puede aceptarla? Mire, hubo un momento en el ministerio de Jesús que empezó a crecer, hermanos. Mire, él empezó a crecer tanto que tuvieron temor. Tuvieron temor las autoridades porque dijeron, Roma nos va a invadir. Porque la gente que se empezó a juntar querían hacer a Jesús rey. Usted va a leer en una parte que en una había la firme intención de ponerlo como rey y Jesús tuvo que irse. Porque ellos empezaron a ver diferente las cosas. Ellos querían oponerse a Roma, ellos querían pelear contra Roma y veían a Jesús como su líder para que eso pudiera suceder. Ok, el ministerio empezó a crecer mucho, hermanos. Cuando el ministerio empieza a crecer, Jesús empieza a predicarles de una manera, hermano, tremenda. Se empieza a hablarles duro en el sentido de que ellos dicen, su enseñanza es difícil.
¿quién puede aceptarla? Mire, hay mucha gente que se aleja de Dios porque no entienden lo que Dios está haciendo. Resulta que usted dice, Señor, me voy a entregar con todo, Padre. Sí, tengo que ser congruente con mi nuevo nacimiento, con tu, y vamos a entregarnos. Y mire, Dios dice, ok, sí, Señor, me voy a fortalecer y voy a meterme más contigo. Y Dios dice, ok, está bien. Entonces Dios empieza a obrar. Y Dios empieza a hacer cosas que no entendemos Dios por qué las hace. No sé si usted ha pasado por ese terreno, por esos desiertos, que usted dice, Señor, si lo que quiero es servirte, ¿por qué me la pones tan difícil? Que sea fácil, te quiero servir, aliviáname las cosas. No, hermano, usted quiere servirle a Dios. Y Dios dice, ok, entonces te voy a empezar a apretar. He conocido mucha gente que usted le pregunta, hermano, ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Por qué dejaste el ministerio? No, hermano, es que si tú supieras. Mira, y te empieza a enumerar, ¿sí o no? Ha pasado, ¿verdad? Y te empiezan a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? ¿O por qué pasé por esto? ¿Y por qué Dios no hizo nada? Mucha gente se va porque no entiende. Qué difícil es esta enseñanza. ¿Entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida en este momento? Noé no entendía cómo hacer una barca en un lugar donde nunca había llovido. O sea, usted y yo leemos eso, Noé hizo una barca y todo, casi como de una cuadra de larga, como por 30 de ancho, o sea, pero el problema de esa barca, ¿sabe cuál era, hermano? Que cada vez que Noé ponía una tabla, su cuestionamiento era, ni llueve, ¿para qué estoy haciendo esto? Según se tardó como 120 años, hermano. Era objeto de burla. Cuando tú y yo querramos vivir de acuerdo a lo que Dios marca en nuestra vida, mira, vamos a ser objeto de burla en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro alrededor. Abraham no entendía cómo Dios, tanto trabajo que le había costado ser padre, ahora Dios le decía, dame a tu hijo en sacrificio. O sea, ¿será fácil entender eso? ¿Cómo entender José a ese Dios que le había mostrado en sueños, que iba a ser un príncipe, que le iban a rendir pleitesía, que lo iba a poner en lo más alto, encerrado en una cárcel por ser fiel a Dios? ¿Cómo entender eso? ¿Cómo entender Moisés que Dios lo mande a enfrentar al ejército más poderoso en ese tiempo? ¿Cómo entender David huyendo en el desierto, fingiendo ser loco, la saliva saliéndosele por la boca para que no lo mataran, cuando había sido ungido como rey y Dios no hacía nada? ¿Cómo entender eso? Qué difícil es. Hay gente que para poder venir aquí a la iglesia al principio es como una locura. ¿Cómo es posible que Dios cambie su vida? Que usted venga a sentarse ahí con una Biblia. Mire, la gente que pasa y los ve, dice, bola de loco. Eso pensaba yo de la gente. A mí me tocó ver una iglesia por mi casa, que empezó desde abajo así, y al principio no había ni paredes, simplemente de la sombra de un árbol. Me acuerdo que nos burlábamos tanto de esa gente. Pero ¿cómo es posible que Dios, cómo entender que Dios va a cambiar tu vida, tú sentado ahí?
Y que un loco más loco que tú se venga a parar a hablarte de lo que dice la Biblia. O sea, ¿cómo entender que Dios va a cambiar tu vida así? Son cosas que, pero ¿por qué tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué tengo que ser fiel? ¿Por qué tengo que, iglesia? Ayer compartíamos con el liderazgo que hay tantas actividades en la iglesia, que hay gente que se da el lujo, no sé de dónde es el lujo, de escoger a cuál actividad ir. Digo, qué valientes. De verdad, digo, ¿cómo hay gente con una valentía para Dios que conoce nuestros corazones decir, pues a ver al Team Marina, ¿cuál de todos los que hay en la semana? A ver a cuál voy. Digo, eso es ser valiente, hermano. Yo no me atrevería tanto. Pero hay gente que es así. Yo disfruto el tiempo en la iglesia. La verdad, yo lo disfruto. O sea, para mí no es molesto. Para mí es un privilegio. Aunque no me toque servir, aunque no me toque estar enfrente, el solo hecho de sentarme, dedicarle 1 o 2 horas, para el mundo es una locura. Pero Dios, esta locura la escogió Dios. Dicen, pero es que, ¿pero por qué? ¿Y por qué? Y empezaron a escuchar lo que Jesús decía. Esto es difícil de aceptar, dijeron. Esto es difícil de creer. Esto no es lógico. Esto es de locos. Pues sí. Cuando el problema del ministerio, del pastorado es, le vamos a meter otra actividad a la iglesia. Le vamos a meter otra actividad. Ese tiempo, de todas formas, usted lo va a utilizar en algo. De todas formas. Jesús supo, versículo 61, que ellos estaban quejándose por esto y les dijo, ¿les molesta esta enseñanza? O sea, fíjese, ¿les molesta esto? ¿Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino? No es el cuerpo el que da la vida a uno, sino el espíritu. Las palabras que les he dicho son espíritu y por lo tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También dijo, por eso les digo que ninguno puede venir a mí si el Padre no le permite. Esta fue la razón por la que muchos seguidores de Jesús lo abandonaron y no lo siguieron más. Fíjense, la enseñanza se puso tan difícil que mejor prefirieron abandonarlo. Y mire, no fueron unos pocos los que se fueron muchos. En ese tal vez habían miles, y mire, la gente empezó a irse. Yo me imagino los discípulos, tratando de imaginar la escena, ellos cuando vieron que la gente empezó a irse, ellos la desesperación, porque lo que querían era, que lo que queremos es multiplicar, ¿sí o no? Lo que queremos es que esto crezca, que vengan más, que nos ayuden, que sea más fácil para todos. Pero cuando tú empiezas a ver que se empiezan a ir, y Pedro vio y se iban, y Jesús viéndolos a ellos a los ojos, como queriéndolos detener, o algunos tal vez hasta queriendo irse con ellos, Jesús entonces les dijo a los 12 apóstoles, fíjese, ¿ustedes también se quieren ir? Fíjense nomás la pregunta que le hace. Ustedes también, o sea, porque él vio que sus corazones también decían, pues vámonos con ellos. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a dónde iríamos? Tú tienes palabras que dan vida eterna. Mire, el tiempo que usted invierta en el Señor no es tiempo perdido. Nada de lo que hagas en el Señor es en vano. Esa fue una de las primeras palabras que me dieron cuando yo me entregué al Señor. Nada de lo que tú hagas en el Señor es en vano. Nada. Una vez yo iba caminando, iba
había un conflicto en mi corazón en cuanto al servicio, porque en ese tiempo nos habíamos, con unos hermanos, nos habíamos comprometido a hacer el aseo en la iglesia. Y eso del aseo yo creo que eso a todo el mundo le ha pasado. Éramos 6, de los 6, nomás quedé yo solo haciendo el aseo. Y yo llevaba un conflicto en mi corazón, y iba enojado, hermanos, de veras iba enojado. Entonces Dios, ya ve Dios la paciencia que tiene Dios para tratar con nosotros. Y Dios me decía, ¿con quién te comprometiste? Y yo, pues contigo. Entonces, iba así caminando y una persona me habló, oiga hermano Charlie, venga. Me acerqué y me dijo, quiero darle una palabra. Mande, ¿qué palabra? Nada de lo que hagas en el Señor es en vano. Eso fue suficiente. Desde ahí en adelante, hermanos, eso cambió mi forma de servirle al Señor. Yo sé que si hay mucha actividad en la iglesia, yo sé que nada de lo que yo hago en el Señor es en vano, porque el Señor es fiel. Hermano, no sé cuánto tiempo nos queda. Dios mío bendito. Por eso no me gusta predicar, hermano. Santo Dios. A ver, hermano, hazme señas, por favor, ¿cuánto tiempo nos falta? ¿Ya ve que acabé el tiempo? Santo Dios. Santo Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3. Juan 3:3. Nicodemo, ya ve, nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él, para retomar a Nicodemo. Dios conoce el corazón. Nicodemo no venía a hablar de señales. Nicodemo no venía a hablar de milagros. ¿Sabe cuál era el problema que tenía Nicodemo? Nicodemo sabía, mire, si hay algo en nuestro caminar con Dios que debemos, usted y yo, como le dijo David a Dios, enséñame a conocer mis caminos. O sea, enséñame a discernir en dónde estoy parado. Mire, si usted no sabe que está mal, si usted y yo no sabemos que estamos mal, estamos tronados. Se lo voy a volver a repetir. Si usted y yo no sabemos que nuestra vida no está bien delante de Dios, ¿qué más se puede hacer por nosotros, hermanos? Por eso David le dijo al Señor, enséñame, Señor. Que no sea como el caballo, que hay que jalarlo. No, Señor, enséñame a discernir. Mire, Nicodemo sabía que todo lo que él era, todo lo que habían sido sus padres, todo lo que el fariseo y que circuncidado al 8º día, hebreo de hebreos como era Pablo, o sea, Nicodemo sabía que toda esa popularidad, esa autoridad, ese gobierno, todo eso, él sabía que si se moría, se iba a ir al infierno. Con todo ese conocimiento, él sabía que esa era su realidad. Y como Jesús conoce el corazón, por eso Jesús no le responde como él viene, tú, gran maestro, y tú, Dios está contigo. Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Lo paró en seco, hermano. Pobre Nicodemo. Él venía a hablar de cosas efímeras, venía a hablar de cosas vanas.
Pero la verdadera pregunta que estaba aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago para, yo sé que me voy a morir, yo sé que esto va a pasar en mi vida y yo sé, algo dentro de mí me dice que no estoy bien delante de Dios. Por eso les preguntaba, ¿qué es nacer de nuevo, hermanos? ¿Usted sabe lo que es nacer de nuevo? Hay muchas definiciones acerca de nacer de nuevo. Voy a decirle una que me gustó. Y usted puede tener su propia definición acerca de nacer de nuevo. Un hombre dijo, nacer de nuevo es el acto divino por medio del cual Dios transforma la vida de una persona, la cual ha creído y ha entendido que es un pecador, y ha ido a la cruz de Cristo y ha lavado sus pecados confesando a Cristo como su Señor y Salvador. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se acuerda el día en que usted se entregó a Cristo? O sea, ¿usted se acuerda del día en que usted fue, ahora sí, como desbaratado delante de Dios? Mire, hermano, yo hay días que me pueden pasar. Hay días que de pronto, como el día que nació mi hija, hay cosas que mi esposa me dijo, no, me tiene que recordar de cosas. Y eso es algo importante, el nacimiento de la hija, ¿verdad? Cuando te comprometes con tu esposa es algo importante, ¿verdad? La fecha que te hicieron novio es algo importante, ¿verdad? O sea, todas esas cosas, pero se nos puede olvidar, detallitos, ¿verdad? Pero el día que yo nací de nuevo, ese día no se me olvida, hermano. Que no se me olvida. Yo me acuerdo que yo estaba ahí sentado y yo tenía una necesidad, hermano, una necesidad. Yo esperaba que ese hombre terminara de predicar lo que estaba predicando, porque yo sabía que necesitaba ponerme a cuentas con Dios. Yo me acuerdo, hermanos, que yo me postré, yo empecé a llorar, y a llorar, y a llorar, y a llorar, y decirle a Dios, perdóname, Señor. No pude estar de pie porque yo sabía que Dios estaba ahí. Cuando yo me levanté de ahí, yo no conocía la escritura ni nada. Yo sabía que yo era distinto. Yo sabía que yo era distinto. Usted va a decir, hermano, ¿y nunca volvió a pecar? ¿Cuántos sabemos que sí volvimos a pecar? Pero sabe una cosa, hermano, como le decía hace rato, el Espíritu Santo ya no nos deja pecar igual. Mire, hermano, yo he cometido muchas desobediencias después de que me entregué al Señor. Pero una cosa le voy a decir, hermano, viera qué mal me he sentido. Viera qué feo es el sabor en la boca cuando uno desobedece a Dios. Es lo más miserable que nos puede pasar. Cuando conocemos a Dios y somos desobedientes, cuando conocemos a Dios y aún así cerramos nuestro corazón y nos permitimos que la amargura entre y nos echamos en enemistades y todas las cosas que pueden pasar en desobedecer a Dios, es lo más horrible que puede pasar, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, te vas a ir al infierno. Eso es lo que le está diciendo. No vas a ver el reino de Dios. Él sabía lo que le estaba hablando. Vas a quedar excluido del reino.
Nacer de nuevo no es que el hombre sea llevado al cielo, a la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios venga a tu corazón. Ya no puedes pecar. No que no peques, está bien difícil. De modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es que las cosas viejas que pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Un nuevo lenguaje, una nueva forma de vivir, todo diferente, hermano. Lo que para ti antes era tedioso, lo veías como locura, de la noche a la mañana, amas lo que antes para ti era algo vano. Amas la iglesia, amas a los hermanos. ¿Sabe una cosa, hermano? Voy a parar aquí porque es mucho lo que tengo. No puede ver el reino de Dios. En algunas ocasiones nos frustramos pensando o intentando que las personas entiendan y elijan de acuerdo a la palabra. No sé si a usted le ha pasado. Pero a veces decimos, ay Señor, ¿por qué mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, o mi amigo? ¿Por qué si es tan facilito que camine por ahí? ¿Por qué si es tan facilito que elija eso? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no hacen lo que está de acuerdo a la palabra de Dios? ¿Por qué no hacen lo que es agradable a Dios? ¿Por qué no lo hacen? Mire, no es porque no quieran, es porque no pueden. Jesús dijo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Los fariseos, como Nicodemo, vieron todas las señales y maravillas. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Mataron a Jesús. Por eso es tan importante, hermanos, que usted y yo prediquemos la palabra. Por eso es tan importante que usted y yo sepamos manejar la Biblia. Mire, estos mensajes a veces no se dan con frecuencia en la iglesia. Porque como que sacamos, como que decimos o pensamos o damos por enterado que la gente ya nació de nuevo. Y sí, yo no dudo que usted haya nacido de nuevo, pero como que a la gente, como que se nos olvida lo que ha pasado en nosotros. Y nos vamos cargando de muchas cosas. No es del que quiere, ni del que corra, sino del que Dios tenga misericordia. Pero como usted y yo no sabemos quiénes son, nuestro deber es predicar el Evangelio. Nuestro deber es primeramente saber que usted y yo estamos en lo correcto. Saber que usted y yo, como le decía antes, usted tiene que saber si está mal, hermano. Usted tiene que saber si su vida no es correcta delante de Dios. Usted tiene que saber si las decisiones que usted ha estado tomando últimamente no han sido de acuerdo a agradar a Dios. Usted tiene que saberlo, hermano. Y si usted no lo sabe, empiece por ahí. Empiece como David cuando dijo, Señor, enséñame. Señor, ayúdame. Porque si yo estoy mal y no me doy cuenta, yo estoy mal. ¿Qué se puede hacer conmigo? Una, puede ser que usted no haya nacido de nuevo, que el Espíritu Santo no lo redarguya. O dos, que ha sido tanta su dureza, que haya sido tanta su dureza, que usted ya no oye la voz del Espíritu Santo. No que Él no esté, sino que usted ya no lo oye.
porque lo hemos acallado, lo hemos contristado con tanto pecado y tanta dureza y tanta necedad. Si usted está mal y usted no se da cuenta, usted tiene un grave problema. Porque cuando no conocíamos a Dios, usted sabe que aunque no conocíamos a Dios, estábamos mal. ¿Sí o no? Pero si ahora que decimos que lo conocemos, como aquel joven que me decía, no, yo los canto, si yo Dios, y yo cuando me doy cuenta de todo esto digo, Dios mío, aquí. ¿Sí me explico, hermano? Ponte de pie, hermano, por favor. Cierra tus ojos. Nicodemo le dijo a Jesús, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué pregunta? Tal vez Nicodemo decía, mis padres están muertos, Jesús, por favor, ¿cómo me dices eso? ¿Cómo puedo entrar? ¿Cómo puede suceder eso? Jesús no le responde lo que él le pregunta. Respondió Jesús de cierto, le dijo, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora ya no es que no solamente no lo puedes ver, no puedes entrar. Padre, te damos gracias. Empieza a hablar con Dios. Yo sé que mientras que estuvimos predicando, Dios empezó a destapar, a abrir puertas en tu vida. Yo confío que su palabra, confío que su Espíritu Santo ministra a cada uno. Habla tú con Dios. Habla tú lo que necesites hablar con Dios. Jesucristo no vino al mundo para condenar al mundo, sino que vino para que el mundo sea salvo por él. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es cuestión de amor. ¿Qué amas más? ¿Amas más tu forma de vivir que estás llevando ahora? ¿Amas más tu pecado? ¿Amas más tu necedad? ¿Amas más tu desobediencia? ¿Qué amas más? Hoy Dios se presenta delante de ti y te dice, hijo, ¿qué amas más? La condenación es porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dicen, Jesús, sí te amo, pero yo amo más esto. Jesús, sí te amo, sí, de veras, mira mi corazón, te amo, pero amo más esta vida. La gente se va a ir al infierno no porque no ame a Dios, sí lo aman, pero aman más su pecado. Padre, te damos gracias, bendito Dios, porque eres bueno. Gracias porque tu palabra siempre llega a tiempo, porque tu palabra trae sanidad, tu palabra trae restauración, tu palabra trae guía, tu palabra trae exhortación también, Señor. La oración de Jesús era, los que me has dado, que ninguno se pierda. Tú no quieres que nadie se pierda. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento. Padre, perdónanos toda iniquidad, bendito Dios. Lávanos, purifícanos. Límpianos, bendito Dios. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu paciencia para con nosotros, bendito Dios.
Entendemos, Señor, que hemos nacido de nuevo, Padre, los que te conocemos. Padre, ayúdanos a ser congruentes con esa forma, con esa confesión, Señor. A vivir de acuerdo a lo que creemos. Perdónanos, Padre, por las veces que hemos desobedecido y que hemos hecho quedar mal tu nombre por nuestro pecado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Gracias. Dios los bendiga, hermanos.